¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cansados? ¿Comieron bien? Ese es un peligro para el predicador. Cuando la gente come bien, usted sabe que después necesita descansar. Pero hoy tenemos una sola reunión ahora y otra después. ¿Van a aguantar o no? El problema es que en las dos reuniones, esta y en la que viene, está el mismo predicador. Ese es el problema. Gracias, querido. No sea que suceda como pasó una vuelta, creo que alguna vez se los conté, que había uno de esos predicadores medios bravos, ¿vio? Y no le gustaba que la gente cuando él predicaba se le durmiera. Así que se había propuesto cada persona que se durmiera, él le iba a poner en evidencia. Algunos de esos predicadores después estuvieron por acá también. Así que de pronto estaba predicando y vio que un hermano había comido bien y la reunión había sido cerquita del mediodía y le era difícil prestar atención. Y en un momento el hermano cerró un poco los ojos y dormitó. Así que este hermano dijo, esta es la mía. Y había una abuelita al lado de ese, dice, abuela, dice, despierte a ese hermano. Y la abuela le contestó, despiértelo usted que lo hizo dormir. A veces los predicadores también hacemos dormir a la gente. No siempre la gente se duerme porque tiene sueño. Pero yo espero que hoy el tema nos atrape. Porque no es un tema que propongo yo, ni es un tema secular, sino que finalmente es un tema que encontramos en la palabra de Dios y que nos involucra a todos. Y es un tema que tiene que ver con la familia, un aspecto de la familia. Y es el tema de la relación de los abuelos y los nietos. ¿Cuántos son abuelos y abuelas acá? A ver, levanten la mano. Vamos, levanten la mano todos. Ah, ahí sí, algunos quieren ocultar la edad. ¿Cuántos son nietos? Todos somos nietos. ¿O de dónde viene usted? A lo mejor algunos tienen el abuelo y otros no, pero nietos somos todos. Es igual que padres. Padres son algunos, pero hijos, ¿quiénes son? Todos somos hijos. Así que algunos a veces están en la condición de nietos y dicen, ¿cómo tengo que estar con el abuelo? Con la abuela. Pero lo que es más maravilloso es que la Biblia, aunque seas nieto, te va preparando para cuando seas abuelo. Dice, pero pará, todavía no tengo esposa, todavía no tengo esposo y ya me estás hablando del abuelo. La vida, cuando querés acordar, pasa. Por eso hoy asumimos la responsabilidad. Yo no tengo a mi abuelo y a mi abuela, pero lo tuve. No conocí a mis abuelos paternos, pero sí a mi abuelo y a mi abuela materna. Yo me crié con mi abuelo, mucho tiempo estuve con él. Él sufrió un problema de la pérdida de un hijo a los 15 años, yo todavía no vivía en ese tiempo. Eso afectó bastante su mente. Por lo tanto, llegó un momento que hubo que hacer un tratamiento en su mente, que en aquel momento se denominaba el electroshock. Era una especie de terapia con electricidad que trataba de borrar de la mente
absolutamente todo para borrar ese mal recuerdo que tanto perturbaba su mente. Hoy hay otros tipos de terapia, pero en aquel momento recuerdo que el médico y los psiquiatras le dijeron a mi madre y a mi tía: alguien va a tener que hacer la recuperación después del tratamiento. Alguien va a tener que volverle a recordar quién era su esposa, quiénes son sus hijos, quién es su hermano. Alguien tendrá que reconstruir todo eso, dice. Y tiene que ser una persona que él ame mucho. Tiene que ser la persona que después de hacerle ese tratamiento, él la reconozca. Así que hicieron el electroshock a mi abuelo. Yo me acuerdo que estuvimos casi 15 días, él estuvo en una clínica internada y lo fuimos a ver. Él no conoció a sus hijas, mi tía y mi mamá, no conoció a su esposo, pero me conoció a mí. Yo tenía aproximadamente 12 años en ese tiempo y como él me conoció a mí, el doctor dijo: él tiene que hacer y ayudarle a la recuperación. Así que tuve con mi abuelo una relación muy estrecha. Él era de Orense, una ciudad, no sé si es ciudad o de España, de Barcelona. Y cuando vino para aquí con mi abuela, bueno, hizo toda la familia. Y yo tuve que empezar a hablar con mi abuelo y él me decía: ¿y esta persona quién es? Esta persona es tu hija. ¿Y qué es tuya? Mi mamá. ¿Y esta persona quién es? Esta persona es tu otra hija, es mi tía. ¿Y esto quién es? Este es tu otro nieto. Y así mi abuelo iba recordando. Eso nos hizo una estrecha relación. De ahí que yo tenga el acento que algunos dicen, por lo menos en Buenos Aires, el acento gallego. Así me dicen en el barrio, el gallego. Yo nunca fui de España, nunca fui de Galicia, pero tomé el acento porque hablaba mucho tiempo con mi abuelo. Así que durante mucho tiempo, mientras yo estaba en mi tiempo de juventud, mi abuelo dormía junto a mí y nos despertábamos y conversamos. Tengo un grato recuerdo de mi abuelo, un profundo recuerdo de mi abuelo. Usted tendrá los suyos. Usted recordará con cariño si no lo tiene. Pero hoy no venimos a hacer una mirada retrospectiva a nuestra familia. Hoy venimos a ver en la palabra de Dios lo que ella nos dice. Es maravillosa la Biblia, porque la Biblia hace cosas extraordinarias. Usted no vino a escuchar voz de hombre, usted vino a escuchar voz de Dios. Vale la pena en la tarde dedicar un tiempo para escuchar la voz de Dios y dice: ¿cómo tengo que tratar a mi abuelo? ¿Cómo tengo que estar con mi abuelo? Y las personas que son abuelos dicen: ¿y qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi función? En esta sociedad que ha descartado a las personas que les parece que ya no va a utilizar. Los artistas tienen un gran caudal de convocatoria a una cierta edad, pero cuando envejecen, ya ellos mismos se retiran, nadie los contrata. Algunos cantantes llegan a cierta vejez, pero siempre y cuando se mantengan jóvenes. En cuanto vienen las marcas de la vejez, ya no pueden estar más en los escenarios. Los deportistas, obviamente, cada vez más pronto tienen que dejar la práctica activa del deporte, porque no hay fortaleza física. Pero lo triste es que esta sociedad que se ha sexualizado solo le da premio a la juventud. Y parece que las personas de edad ya no tienen funciones. No pasa eso en usted porque usted guarda cariño por su abuelo, por su abuela, pero muchas personas están ignorando
a las personas de avanzada edad. Y muchas personas de avanzada edad pasan mucho tiempo solas. No hay nadie que les visite, no hay nadie que les cuide. Los jóvenes hacen sus cumpleaños, invitan a sus pares, a sus amigos, es lógico, a las chicas, a los muchachos. Los abuelos casi ignorados. Si está la mesa familiar, está el bullicio de los niños. Ellos dominan el auditorio. Después los jóvenes, a veces el padre y la madre, pero el abuelo a veces está allí en un rincón, callado. Come poco, habla poco y está a expensa de lo que hagan los demás. Si los demás quieren hacer sobremesa, él la tiene que hacer. Si los demás se quieren ir rápido, él se queda solo, se tiene que levantar y se va a su casa o a su pieza. Todo gira alrededor de las personas con más capacidad para imponerse, pero las personas de avanzada edad a veces son dejados a un lado. ¿Qué hacemos los abuelos? ¿Nos cruzamos de brazos? Esperamos que pasen los años, que alguien se acuerde de nosotros, que alguien nos tenga en cuenta, que alguien nos valore. Bueno, la palabra de Dios nos va orientando. Dice, no se desanime. Dios no descarta a nadie. Dice, ¿qué me pide Dios que haga como abuelo? ¿Cuál es mi tarea? Si cuando le quiero hablar a un nieto, me dice, está bien, abuelo, dice, pero casi no me da bolilla. Ya para él estoy desubicado. Ya él tiene otras personas que le aconsejen. Dice, ¿cuál es mi rol? ¿Qué tengo que hacer? Qué bueno es que la palabra de Dios nos ayuda, nos orienta. Vamos a leer algunos textos. Yo creo que tenemos que darnos cuenta cuál es la función. El abuelo no cumple la función de padre, a no ser que el papá no esté. Algunos abuelos tuvieron que asumir la responsabilidad sobre sus nietos por desgracias, por problemas, por accidentes, por enfermedades. Son excepciones. ¡Qué bendición que haya abuelos que hayan podido cuidar a sus nietos! ¡Qué bendición que no hayan quedado solos, huérfanos! Pero la verdad es que las excepciones no deben ser la norma. Las excepciones deben tratarse como excepciones. ¿Y cuál es la norma? La norma es que los padres críen a los hijos. Así que los abuelos no cumplen la función de padre, tienen que cumplir la función de abuelos. ¿Cuál es esa función? Los nietos no son hijos, son nietos. Son los hijos de nuestros hijos. Nosotros tenemos 4 nietos con mi esposa. Y el otro día estaba con 2 de ellos yendo a algún lado con el vehículo y de pronto tenemos una nieta de 3 años, Sofía. Ella es muy inquieta y en algún momento tuvimos que llamarle la atención para que se quedara quieto y eso lo hizo mi esposa. Y Tiago, su hermano, cuando vio que la niña quedó impactada porque siempre está desafiando los límites y en un momento le hablamos firme, el nieto dijo, abuela, vos no sos la mamá. Como diciendo, ojo, no te pases. Nos cuidás, pero no estás para ejercer disciplina seria.
Entonces le dije, cierto, no somos papá y mamá, pero en este momento estamos a tu cuidado y papá y mamá nos han delegado esa responsabilidad. No estamos corrigiéndote como padres, estamos corrigiéndote como abuelos. ¿Crees que tenemos autoridad para corregirte como abuelos o no crees que tenemos autoridad para corregirte como abuelos? Sí, me dijo Tiago. Le digo porque la Biblia dice que cuando no está papá y mamá y estás bajo nuestro cuidado, tendremos que cuidarte y si algo estás haciendo mal, tú o tu hermana, necesitamos corregir eso. Me dice, está bien, abuelo. Tiago, le digo, cada vez que algún consejo te demos, nunca lo hacemos como padres, ni usurpando el lugar de tu padre. Nunca te diría nada en contra de lo que te enseñaría tu padre, que es mi hijo. A él le enseñé y él te está enseñando a vos. Yo jamás ocuparé el lugar de tu padre y de tu madre. Quedó arreglada la situación por algún momento. Pero la chiquita dijo, sí, pero no sos mi papá. Como diciendo, quédate ahí. Yo creo que los abuelos tienen que realizar una labor espiritual, tienen que tener un reconocimiento espiritual y tienen que saber que hay un resultado espiritual. Realizar, reconocer y esperar el resultado. ¿Lo vemos? Deuteronomio. Capítulo 4, versículo 9. ¿Qué tarea hay que realizar? Hay una tarea preciosa para que los abuelos realicen. No es meterse en la vida de los padres. No es decirle a los padres, mira, yo en la reunión te tenía así a vos, no ibas a ningún lado, no jugabas, si vos tenés que criar a tu hijo de la misma manera. Eso no es nuestra tarea. Si vemos que el nieto pasa los límites, lo hablaremos, pero no se trata de que nuestro hijo repita lo que nosotros hicimos. Nuestra tarea no está en enseñarles a que repitan lo mismo que nosotros hicimos con ellos. La tarea es mucho más importante. Hoy nuestro hermano leía ese pasaje, que las mujeres de edad enseñen a las mujeres jóvenes ¿a qué? Amar a sus maridos y a sus hijos. Pero eso no significa que entren en pormenores. Tienen que enseñar principios. ¿Y cuál es la diferencia en pormenores? Si una mujer grande le dice, ¿sabes lo que yo hacía con mi marido? Y le cuenta lo que ella hacía con su marido en la intimidad, en algún momento está entrando en los pormenores. La juventud hoy se maneja con otros parámetros. Y dice, por favor, señora, ¿qué me va a decir que yo haga eso con mi esposo? Ahora nosotros nos manejamos de otra manera, pero lo que sí están son los principios. Los principios es aprender a amar, sé buen amante de tu esposo, cuida a tu esposo, arreglate para tu esposo. Pero no tiene que entrar en los pormenores, porque los pormenores que ella vivía hace 40 años atrás no se practican hoy. Pero los principios sí. Si las mujeres mayores de edad, esas mujeres maravillosas que están en la iglesia, que son los puntales de la obra en el sentido de la ayuda y del trabajo, entran en pormenores, se van a equivocar. Lo que tienen que dejar son principios. Principios que hay en la palabra de Dios. Pues mucho de eso tiene que ver la tarea del abuelo. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9. Por tanto, le dice Dios a través de Moisés a todo el pueblo, guárdate y guarda tu alma con diligencia,
para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos, ¿y a quién más? Y a los hijos de tus hijos. ¡Qué tarea! Esa es la tarea de un abuelo, de una abuela. Tiene que realizar una tarea espiritual. Él tiene experiencia con Dios. Él sabe cómo Dios obró en su vida. Entonces, como sabe cómo Dios obró en su vida, espera el momento justo, y cuando los hijos están temblando ante una crisis, una circunstancia, vienen y dicen: ¿sabes una cosa? Hace mucho tiempo atrás yo estaba en una situación igual. ¿Y sabes cómo Dios me sacó de esa situación? ¿Cómo te sacó, abuelo, Dios de esa situación? Porque yo no sé cómo salir. Y ahí viene la enseñanza. Ahí empieza el abuelo a hacer una tarea espiritual, o la abuela a hacer una tarea espiritual maravillosa. ¿Por qué? Porque los jóvenes no pueden tener fe, los niños no pueden tener fe. Claro que pueden tener fe. Lo que no tienen es experiencia en la fe. ¿Quién tiene experiencia en la fe? Las personas mayores. Han visto cómo Dios ha obrado, han pasado por circunstancias críticas. Entonces Dios le dice: mira, guarda bien tu alma. Todo abuelo y toda abuela tiene que cuidar bien el alma. Nosotros tenemos que cuidar bien el alma. Guarda y sé vigilante con tu alma. Si querés ser un buen abuelo en el día de mañana, empezá a cuidar tu alma ahora. Porque tu tarea como abuelo esencialmente es realizar una tarea espiritual con los nietos que a lo mejor Dios te dé. Todavía no te dio hijos, pero algún día tal vez te los dé. Y cuando quieras acordar de tus hijos, tendrás nietos. Prepárate para ese momento. Algunos abuelos se preparan, y es lógico que así lo sepan, cuando los hijos cuando las hijas o las nueras están embarazadas. Pero la preparación es mucho más. Por eso Dios dice: cuida mucho tu alma, y además hazlo con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida. ¿Qué está diciendo? Sé fiel a Dios. Que tus hijos no vean que tus nietos no tengan que ver un abuelo que claudicó. Y si claudicó, se levantó, porque eso es lo que es un hombre fiel. Un hombre fiel no es un hombre que nunca cae. Un hombre fiel es un hombre que a veces cae, pero se levanta, no se queda postrado. Y dice: ¿y por qué tengo que cuidar el alma? ¿Y por qué tengo que ser vigilante? ¿Y por qué tengo que estar tan observando cómo Dios obra? Dice: porque hay gente que no sabe cómo Dios obra, y Dios la va a poner dentro de tu familia. Tus hijos primero, y a los hijos de tus hijos después. ¡Qué tarea hermosa! Analizar cómo Dios obró en nuestra vida y podérselo contar como un testimonio viviente, porque no son verdades de otros, son verdades nuestras, de cómo Dios nos cuidó, cómo Dios nos sostuvo, cómo Dios nos sacó de la crisis económica, social, a veces familiar, o cómo nos sacó de la crisis de la enfermedad. Es nuestro capital, es los años vividos. ¿Qué vamos a decirle al nieto? ¿Que se vista como nosotros? ¿Que le guste la música que nos gustaba a nosotros? Él tiene otra música, él tiene otra forma de vestir.
Que elija amigos como elegimos nosotros, él tiene otra presión. Pero hay una experiencia y una vivencia espiritual que lo fortalece y lo capacita. Benditos los nietos que tienen abuelos que cuando necesiten ir a buscar un consejo espiritual, les hablen verdades de Dios y no los dejen sin enseñanza. Éxodo capítulo 10. Éxodo capítulo 10. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Dios va a obrar, Dios va a manifestar su poder. Le dio oportunidad a Faraón, y Faraón, ¿qué hizo? Cerró su corazón, cerró su corazón, cerró su corazón. Y cuando las personas cierran el corazón, cierran el corazón, cierran el corazón, finalmente viene un endurecimiento judicial de parte de Dios, porque con Dios no juega nadie. Así que Dios va a manifestar su poder, va a mandar las plagas, vendrán las tinieblas, toda la tierra de Egipto en tiniebla, menos la tierra de Gosén. Oscuridad en todos lados, pero en Gosén, donde está el pueblo de Dios, está el sol. Langostas, ranas, piojos, una serie de plagas, una tras de la otra. Dios va a manifestar su poder. Verso 2, ¿y qué hay que hacer con ese poder cuando Dios lo manifieste? Verso 2, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. ¿Cómo van a saber los nietos que el Señor es Jehová? ¿Cómo lo van a saber? Cuando los abuelos en alguna conversación, en algún momento, empiezan a hablar de este Dios que obró en sus vidas. Le dice Dios: mira, lo que vas a ver no es solo para vos. Lo que vas a vivir no es solo para vos. Lo que vas a experimentar no es solo para vos. ¿Para quién es? Para tus hijos y para tus nietos. Ellos no van a vivir esto. Ellos no lo van a ver con sus ojos, pero va a ser de gran bendición que tú le cuentes lo que Dios ha hecho. Qué tarea la de los abuelos. Qué tarea la de las abuelas. Segundo libro de Reyes. Esta es una historia conmovedora, porque Dios está mostrando que ve lo que el pueblo está haciendo. El pueblo estaba adorando a Dios, era un tiempo difícil, pero por dentro estaban también siendo idólatras. ¿Cómo va a ser? ¿Adoran a Dios o son idólatras? De afuera adoraban a Dios, pero esa adoración a Dios no le agradaba. Eran hipócritas, fingían. El problema es que ese fingimiento no era solamente de ellos,
lo iban transmitiendo a las otras generaciones. Este es un pasaje que por vía de contraste, quiero aclararlo, por vía de contraste, enseña lo que los abuelos no deben hacer y por ende, al contraste, lo que deben hacer. ¿Lo leemos? Verso 32. Segundo libro de Reyes, 17:32. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Era todo un fingimiento. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová verdaderamente, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo: no temeréis otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni le haréis sacrificio. Mas Jehová, que os sacó de tierra de Egipto, con grande poder y brazo extendido, para que se lo contaran a los nietos, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él los librará de mano de todos vuestros enemigos. ¿Y qué pasó? Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Sujetas a sus maridos, mire usted, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mire cómo el mal ejemplo cunde. El mal ejemplo cómo empieza a ser también transmitido. Mire estos abuelos. Le enseñaron a sus nietos que con Dios todo va. Le enseñaron a sus nietos que a Dios se le puede dar cualquier cosa, de cualquier manera. Los hijos vieron a los padres y dicen: mi padre adora a Dios de esta manera, yo lo voy a adorar igual. Y los nietos dicen: mi abuelo y mi papá adoraron a Dios de esta manera, yo lo voy a adorar igual. Dios ve cómo el valor del ejemplo se empieza a transmitir a otras generaciones. Es un mal ejemplo. Así que tenemos en los 3 pasajes que hemos leído la tarea a realizar. Poder contarle a nuestros nietos cómo Dios ha obrado. Poder ver el obrar de Dios hoy, en el presente, en nuestra vida, y guardarlo en el haber, en el alfolil, si usted quiere, en el depósito del recuerdo, para que cuando llegue el momento y mi nieto me diga: ¿por qué crees en Dios? Por esto. ¿Por qué me decís que tengo que servir a Dios cuando a mí me gustan las cosas del mundo? Por esto y por esto. Abrirá los ojos, ampliará el concepto. Hay una tarea que realizar, los abuelos tenemos una tarea que realizar. Esa tarea
es todo lo que hemos aprendido en la vida. Hay que realizar con los nietos una tarea espiritual. Yo doy gracias a Dios por esas mujeres. Pablo también daba gracias a Dios, porque él tenía un muchacho al lado que le servía fielmente. Y dice, ¿sabes lo que hago, Timoteo? Siempre te recuerdo con lágrimas en mis oraciones. Lloro cuando pienso en ti de alegría, de gozo. Tengo un muchacho que me ama. Dice, ¿y por qué lo haces? Al recordar la fe no fingida que hay en ti. Pero quiero decirte que no es casualidad que esa fe esté fingida, esa fe no fingida esté en ti. ¿Por qué? Porque primero habitó en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice. Tienes un capital, Timoteo. Yo te enseñé, pero tu abuela tenía una fe de la cual te nutriste. Era una fe no fingida. Tu abuela se lo transmitió a tu madre y tu madre se la transmitió a ti. Y yo te encontré en el camino para que pudieras ser un colaborador. ¿Qué tarea la de los abuelos? Hay que realizar una tarea espiritual y hay que prepararse. Hay que leer la palabra y luego evaluarla con la experiencia de la vida. Eso es devoción. Devoción no es contar verdades de otros. Eso es copiar. La devoción es eso. Es la palabra griega que significaba eusebes. Eu bien, sebes, tomarse, agarrarse. Las personas que se agarran bien de Dios, esas tienen devoción. Hay gente que está agarrada con alfileres de Dios. ¿Me entiende? En cualquier momento se caen. Son como alfileres. ¿Vio cuando usted pone algo, alguna ropa en la tienda, en la soga, para secar, y de pronto viene el viento? Si usted no la agarra bien, en cualquier momento todo está por el piso, porque está agarrado así nomás. Pero la devoción es tomarse bien de Dios. Esa es la idea del texto. Y Cristo en los días de su carne, con gran clamor y lágrimas, fue oído a causa de su clamor reverente. Ahí es la misma palabra. A causa de su devoción. ¿Qué pasó? Se agarró bien de Dios. Y todo el que está bien agarrado de Dios nunca se cae. Dios no suelta a nadie. Qué maravilloso es que haya esta tarea realizada por hombres que durante años se han tomado bien de Dios y ahora los hijos primero y los nietos después empiezan a caminar por esta vida y no saben bien cómo hacerlo. Necesitan que alguien los guíe. ¿A qué? A que se agarren bien de Dios. Levítico capítulo 19. Sí, ¿y los nietos qué tenemos que hacer? Porque usted está hablando de los abuelos solamente. Los abuelos tienen que realizar una labor espiritual. Y los nietos tienen que reconocer la labor espiritual. Hay que reconocerla. Hay nietos que tienen cerca abuelos y abuelas maravillosas,
y están mirando al artista de turno. A ese quieren imitar, al cantante de turno, al jugador favorito, al 10 del equipo. Mira, si es para copiarle el peinado, no me preocupa. Si es para usar la misma zapatilla que usa Messi, o Tevez, o quien fuera, no me preocupa. Pero si cuando tienes problemas en la vida y tienes que enfrentar cosas serias, te guías por esas personas, teniendo cerca abuelos y abuelas que sirven a Dios, estás desperdiciando lo que Dios te puso cerca. Mira, ten cuidado que la tecnología nos está acercando a los que están lejos y nos está alejando de los que están cerca. Usa bien la tecnología, pero ten cuidado que la tecnología también la usa el diablo. ¿Sabes que conozco que hay mujeres que están chateando con hombres que no conocen? ¿Sabes que conozco a muchachos que están chateando o en Facebook o en lo que fuera con gente que no conoce? ¿Sabes que hay personas que están pidiendo consejo y cuentan intimidades a personas que no conocen y escuchan consejos del otro lado que no saben de quién viene? Hay gente que habla mucho, pero no vive nada. Son pico de oro. Y hay que tener paciencia. Hay personas que están desperdiciando a las personas de experiencia que tienen cerca y se están enfrascando en ideas y en conceptos que les llenan la cabeza de gente que no conocen, que escucha nuestra versión del problema, que contesta de acuerdo a lo que nosotros queremos oír, que quiere engancharnos emocionalmente, porque después que nos enganchan emocionalmente, nos podrán enganchar de otra manera. Para aconsejar, para sugerir. Es una bendición la tecnología, si la sabes usar, pero ten cuidado que si no la sabes usar, puede ser un arma peligrosa. Cuidado a quien estás escuchando, cuidado a quien estás mirando. ¿Y qué tengo que hacer? La Biblia dice que hay que hacer, hay algunas cosas que hay que hacer. De parte de los que somos nietos, yo ya soy abuelo, fui durante mucho tiempo nieto y lo sigo haciendo, porque al fin y al cabo nunca me olvido de la relación con mi abuela y mi abuelo, pero ahora tengo que cumplir otra función. Levítico 19:32 habla de reconocimiento. Es un reconocimiento importante. Ahí no está hablando solamente de los abuelos, está hablando de las personas mayores, pero por ende, con más razón, se aplica a los que son nuestros abuelos. 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Otras versiones dicen, cuando veas a un hombre venerable, ponte de pie. Ya sé que tiene que ver con la sociedad oriental. Dice, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Me tengo que poner de pie cuando venga un hombre? Si yo lo puedo respetar. ¿Me entiendes cuál es la idea? Se expresa de la manera de aquel tiempo, pero el principio se entiende bien. ¿Qué está diciendo? Hay que reconocer a las personas mayores y saberlas respetar y honrar. ¿Qué es honrar? Valorar. Darle el justo precio.
Esta filosofía imperante ha denigrado a las personas de avanzada edad, porque el cuerpo no es esbelto, porque la figura no permite acciones atléticas, porque todo tiene que ver con la sensualidad. Y hay momentos que el cuerpo no despierta sensualidad, pero tiene su hermosura. ¿Qué dice Dios? Hay que reconocer a las personas mayores. No dice que las personas mayores todo lo que digan esté bien. A veces las personas mayores se equivocan, a veces ven la cosa distinta. Lo que la Biblia dice que hay que respetarlos, hay que reconocerlos, hay que escucharlos. Si disientes con el consejo, si te parece que no es lo correcto, si crees que está desubicado, no le faltes el respeto, no lo ignores. A lo sumo, dile sinceramente: yo veo la vida de otra manera, pienso de otra manera. Conversa. No desprecies, no ignores. Hace poco tiempo atrás leía un escrito de un abuelo hacia el nieto y decía: cuando seas viejo. Y decía, cuando sea viejo, decía el abuelo al nieto, no te enojes porque ya no puedo jugar como jugaba antes contigo. No te olvides que yo fui el primero que dediqué tiempo a jugar contigo. Cuando sea viejo, no te enojes si no oigo bien, porque ya perdí la capacidad auditiva. Pero no te olvides que cuando empezaste a hablar, yo fui el primero que estaba dispuesto a escucharte. Cuando sea viejo, no te enojes si no quiero comer. A veces no tengo apetito. Pero no te olvides que cuando tú empezaste a comer, yo fui el primero que estuve dispuesto a estar todo el tiempo posible hasta que desearas comer. Cuando sea viejo, que no te moleste si a veces cuando están todos juntos no tengo ganas de hablar. No te enojes si no tengo ganas de salir, porque ya me he aferrado a mi casa y a veces no tengo ganas de salir. Pero no te olvides que cuando nadie te prestaba atención y estabas en ese cochecito, yo te levantaba y te llevaba a caminar. Cuando sea viejo. A veces nos olvidamos
de lo que los abuelos hicieron con nosotros. Y eso no es de buen nieto, no es de buena persona, no es de buen creyente. La Biblia dice que tenemos que aprender a reconocer. Levítico nos dice que tenemos que aprender a reconocer, pero además Proverbios lo dice, Proverbios capítulo 20, versículo 29. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos, ¿cuál es? Su vejez. Hay que reconocer que cada edad tiene su hermosura, que es gloria. Gloria es manifestación. Así que la gloria de los jóvenes es su fuerza. ¿Qué muestran los jóvenes? La fuerza que tiene. Una señorita empieza a caminar con un cuerpo esbelto, preciosa. Y entonces, ¿qué hace? Ella camina y se muestra. La madre la viste, el padre la viste, ella se viste, se muestra. ¿Qué hace un muchacho cuando tiene capacidad? Muestra su fuerza atlética, de lo que sea. Muestra su figura, se viste, está a la moda. La gloria de los jóvenes, la manifestación de los jóvenes, ¿qué es? Es mostrar que es joven, es su fuerza, su capacidad. Todo un porvenir por delante. ¿Y la hermosura de los ancianos cuál es? Según el mundo, la hermosura de los ancianos es no parecer grande, no parecer viejo. Ir al médico, pero no para que me cure, para que me retoque. Ir al cirujano, no para la operación, para la cirugía plástica. Eso es lo que dice el mundo, que nadie parezca viejo, que nadie muestre que los años pasan, que todo el mundo se jacte, que joven se mantiene, que joven se mantiene, que bien se mantiene, que bien está. Pero Dios dice que la hermosura de los ancianos es su vejez, porque cada edad tiene su hermosura. Porque las arrugas no son solo señal del paso del tiempo, sino de un hombre y una mujer que entregó la vida para que los hijos crecieran y a través de los hijos los nietos vinieran. Si no hubiéramos tenido abuelos, no estaríamos acá. ¿De dónde íbamos a venir? Yo vine de mi padre, ¿y tu padre de dónde vino? De los abuelos. Hay que aprender a reconocer que cada edad tiene su hermosura. Ese reconocimiento nos ubica. No hay nada más ridículo que la persona que no acepta su realidad. Eso demuestra inseguridad y complejos. Cuando las personas la autoestima la toman de afuera, se llenan de complejos. Porque si la autoestima es de afuera, tengo que ser la chica 10, el muchacho 10. Nunca nadie cotiza en ese patrón oro. Por eso la gente está complejada, porque no tiene la nariz perfecta, porque no tiene la cintura perfecta, porque no tiene los muslos perfectos, porque no tiene la estatura perfecta, porque no tiene el color de pelo perfecto, porque no tiene los ojos como quisiera tenerlos. ¿Por qué? Porque la autoestima la está tomando de afuera. Todo el mundo toma la autoestima de afuera. Y cuando las personas toman la autoestima de afuera, todo el mundo vive acomplejado. Solo algunas pocas
que están en las pasarelas y tienen ese cuerpo justito, esbelto, y que según dicen a todos los muchachos les gusta. Ese muchacho atlético, ese actor que según dicen a todas las chicas les atrapa. Sin embargo, no todos estamos de acuerdo con esa definición. Pero esa mujer admirada, ese artista idolatrado, resulta que después nos enteramos que es bulímica o anoréxica, que está pagando el precio de esa figura y le está llevando al desastre y a la tristeza para toda la vida. Después nos damos cuenta que esas personas que nosotros admiramos se metieron en la mesa de saldos. ¿Sabe lo que es la mesa de saldos? Cuando uno gastó la vida mal. ¿Vio cuando usted va a la mesa de saldos? ¿Por qué están saldos? Porque no hay número, porque no hay color. Entonces se vende más barato. Hay gente que toma decisiones en su vida y no sabe que está hipotecando el futuro. Usted entiende lo que es una hipoteca, ¿no? Es cuando usted tiene una propiedad y la pone en hipoteca. Así que o levanta la hipoteca o pierde la propiedad. Algunos hipotecaron el futuro por un momento de gloria o de aplauso en el presente. Después van a la mesa de saldos. Y en la mesa de saldos hay que esperar que alguien me quiera llevar a bajo precio, porque ya no tengo valor. Por decisiones equivocadas me metí en la mesa de saldos. Ahora ya no puedo elegir. Ahora tengo que esperar que me elijan. Pero qué distinto es cuando la persona tiene a Dios en el corazón. Porque entonces la autoestima, en vez de tomarla de afuera, hay que aprender a tomarla de Dios. Así dice el libro de Job. Porque Dios, que es infinito en sabiduría, no desestima a nadie. Si Dios, que es infinito en sabiduría, no te desestima, ¿por qué te preocupa tanto que te desestimen otros que tienen una vista y una visión distinta de la vida? ¿Por qué vas a vivir acomplejado, acomplejada? Porque se me ríen, porque se me burlan, porque me hacen a un costado, porque me desprecian, porque están todos detrás de la chica linda, del muchacho atlético. Ese nunca está solo. Yo estoy sola en el recreo, yo estoy viviendo acomplejada. Esos que están cotizando en el patrón oro, esos tienen todo el mundo a favor. Y yo estoy lastimosamente pidiendo que alguien me dé lugar. Ese es el conflicto del adolescente. Por eso adolece. Necesita entrar entre medio de sus pares. Por eso todos se ponen la misma ropa. Todos tienen el mismo lenguaje. Todos están buscando. ¿Por qué? Nadie se quiere distinguir. Nadie. Porque si lo distinguen, lo dejan a un lado. Pero Dios no te deja a un lado. Esta sociedad está constantemente diciendo, no hay que discriminar, no hay que discriminar, pero no sabe más que discriminar. Discrimina a todos. Solo Dios no discrimina. Hay que saber reconocer las cosas. Es maravilloso cuando las personas pueden reconocer la hermosura de cada edad. Hay que reconocer la hermosura de los viejos. La hermosura de los ancianos no es parecer jóvenes. Según la Biblia, la hermosura de los ancianos es su vejez.
no la vejez que reniega, no la vejez que se queja, no la vejez de las personas que están renegando de la vida, es la vejez de los hombres y mujeres de Dios, sanos en la fe, sobrios, serios, prudentes. Abuelos. Terminamos. Proverbios 16, 31. Hay que reconocer esto. Lo que dice Proverbios 16, 31. Corona de honra es la vejez. ¿Qué vejez? Que se halla en el camino de justicia. ¿Qué es una corona? Lo que distingue a alguien, lo que lo identifica. ¿Vio los certámenes de belleza? Miss Universo, ¿qué le dan? La corona. Corona es símbolo ¿de qué? De recompensa, de reconocimiento, también de triunfo. Cuando se juega un gran slam de tenis, no te dan una corona, te dan una copa. Cuando juegan los países, se juega la Copa Davis. La ensaladera de plata de la Copa Davis. Cuando se juega un mundial, Brasil se llevó la Julie Rimet, porque la ganó 3 veces, fue el primero que la ganó 3 veces. Y hay otras copas. Todo eso tiene que ver con la forma de ¿qué? De reconocer a las personas que triunfaron. Así que corona es sinónimo de eso. Y acá que dice, corona de honra, de valor es la vejez. ¿Qué vejez? La que se halla en el camino de justicia. Hay una vejez que no tiene ninguna corona. Ustedes me entienden, ¿verdad? A veces vemos a hombres de edad haciendo cosas y diciéndole cosas a ciertas señoritas que podían ser sus nietas. Y ya sabemos cómo los conocemos, como viejos. Esa no es ninguna buena vejez. Pero hay que reconocer la vejez que se halla en el camino de justicia, los hombres que comenzaron bien y están terminando bien. Cualquiera empieza bien, no todos terminan bien. Hay que terminar bien. Dice, ¿cuál es el resultado? Yo tengo que saber cuál es la tarea de un abuelo. Tengo que realizar una tarea espiritual. Ya la vimos. Tengo que reconocer, dice, pero y al fin y al cabo, dice, ¿cuáles son los resultados? Déjeme ver algunos resultados en la Biblia. El primero, Proverbios 17, 6. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. Este es un texto extraordinario. La corona es sinónimo de triunfo, de alguien que compitió y ganó. Hay hombres que compitieron en la vida, hoy son abuelos. ¿Y cuál es su corona? Los nietos. Los nietos. Los nietos son la manifestación del triunfo. He criado hijos. Y ahora los hijos han dado nietos. Y miro los nietos y ¿qué dice? Corona de los viejos son los nietos. Valió la pena la vida, valió la pena la lucha, valió la pena el trabajo, valió la pena el esfuerzo. Mira los nietos. Mira esas vidas
Mira todo lo que tienen por delante. Mañana serán hombres y mujeres. Son los hijos de nuestros hijos. Es la corona. Hay un resultado. Hay un resultado que muestra que valió la pena el esfuerzo. Abuelos y abuelas que ven a los nietos y escuchan lo que dice Dios. Así es la vida según Dios. Corona de los viejos son los nietos. Y la honra de los hijos, ¿qué es la honra de sus hijos? Sus padres. El abuelo recibe por los dos lados, recibe como padre porque el hijo lo reconoce y además los nietos son la corona. Proverbios 13. Versículo 22. El bueno, no el malo, el bueno, ¿qué pasa? Dejará herederos, ¿a quién? A los hijos de los hijos. ¿Quiénes son? Los nietos. Este es un abuelo. El bueno dejará, tal vez herederos, tendríamos que cambiarlo por la palabra herencia. El bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador, ¿a dónde va? Está guardada para el justo. El hombre malo, el pecador, no le deja nada a los nietos, pero el buen abuelo siempre deja herencia y no se está refiriendo a lo material solamente. ¿Qué resultado? ¡Qué resultado precioso! Hay un resultado espiritual. ¿Y cuál es ese resultado espiritual? Que resulta que el abuelo, que fue un hombre bueno, la abuela, que fue una mujer buena, deja herencia espiritual a los hijos de los hijos. ¿Y el pecador qué deja? Lo pierde todo. Dios hará que el pecador finalmente deje sus riquezas para el justo. Qué hermoso es que Dios haya hecho la vida así. Cuando empieza a venir el otoño a mi cuerpo, Dios me da la primavera con los nietos. Y parece que el ciclo nunca termina. Vale la pena tener una familia a la manera de Dios. Aunque la gente diga que no, la palabra dice que sí. Por la noche veremos cómo constituir, cómo elegir una buena compañera, un buen compañero. Porque finalmente ahí empieza todo. Si la elección es buena, los resultados serán buenos. Y al fin y al cabo, cuando terminen o estén terminando nuestros días en este mundo, hasta que el Señor nos deje, tal vez podamos decir con gozo, eso que era la gran bendición, Dios te bendecirá y verás a los hijos de tus hijos. Yo lo estoy viendo, ¿sabe? Tengo 4 nietos y cada vez que los veo me acuerdo de ese texto. Dios te bendecirá y verás a los hijos de tus hijos.
corona de los abuelos son los nietos. ¿Verdad que sí? Amén.